A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, y también en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, en streaming, botón de en vivo a través de nuestra página web www.telesucesos.net, y posteriormente este programa a su emisión al aire lo subimos también a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Albertina Navas. Ella es directora de Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctora en Comunicación, MBA, periodista, 25, 26, 27 años seguramente ya de trabajo en el ámbito de la comunicación, en el tema del marketing digital, de la comunicación digital. Y le hemos invitado porque ahora más que nunca, con este estado de excepción y con esta declaratoria de conflicto armado interno, hay una parte de la comunicación que a veces se la ha topado muy poco, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la desinformación, más que con la información a veces incluso, porque es más peligrosa, y la comunicación por la paz. Bienvenida, doctora, un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, David, qué gusto compartir con usted y la audiencia. Qué bueno, hablemos un poquito, y resulta que en este último tiempo, incluso la anterior semana, el martes, ¿qué fue? 9, 10, a ver, 10, martes, 10 de enero del 2024, con la toma incluso del canal TC Televisión, se desbordó un sinnúmero de información falsa, fake news, que alertaban sobre atentados en el metro de Quito, sobre atentados en el sector de la 12 de octubre y Coruña, atentados en Guayaquil, en distintos sitios, y muchos de ellos pusieron en alerta, o sea, causaron el efecto que los que daban origen a esa información falsa trataban de conseguir, que es un terror, un miedo, una desinformación. Correcto. Justamente ese es el riesgo, David, porque fíjese, en esos momentos de alto nivel de incertidumbre, de una suerte de caos, que no sabemos qué es lo que está pasando, empiezan a colarse noticias que además no son del todo falsas, y por eso uno tiende a pensar que es verdad y las comparte. Por eso es complejo el proceso de desinformación, porque no son solamente noticias falsas, pueden ser noticias verdaderas en un contexto distinto. Lo de La Coruña no era un proceso que pasaba ahí, fue un simulacro de muchos meses antes. Las fotos eran verdaderas, todo correspondía a un escenario verdadero, pero no era verdadero. De lo que se hablaba. Correcto, otras eran de plano falsas, algunas amenazas de bomba y balaceras que no ocurrieron, e incluso a veces hay información verdadera sin contexto. Entonces la desinformación es cualquier tipo de manipulación de los elementos de una noticia que conducen a una conclusión no válida o incorrecta. Comunicación verdadera sin contexto, es decir, suben unas fotos, seguramente unas 2 personas asesinadas en la calle, pero no ponen nada, simplemente no hay el contexto, uno no sabe qué pasó. Exacto, y eso ¿a quién le favorece o a qué abona? A establecer esta narrativa del terror y que todo el mundo pierda la esperanza, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? Nos rendimos y nos sometemos a las condiciones de otro. ¿Esta desinformación nace de dónde? De estos grupos mismo de delincuencia organizada, ahora llamados terroristas, o nace de otro esquema, de otras personas que quieren causar terror, a veces incluso por algún tema de conflicto político. Pero lo peor de todo es que se propaga a través de nosotros. Exactamente. Pues yo le diría, la fuente en muchos casos son esta fuente malintencionada, que en el caso nuestro viene por supuesto de la intencionalidad de los grupos delictivos de posicionar una narrativa del terror. Pero una vez puesto el tema en la agenda, lamentablemente a veces hasta de buena fe nos convertimos en amplificadores de la desinformación.
Porque ¿qué pasa? Recibimos información en los chats, que puede ser de los papás del colegio, del barrio, de los primos. Del grupo familiar, claro. Exacto. Y uno dice, uy, no sé si es verdad, pero voy a compartir por si acaso. Eso. Tendrás cuidado, no pasarás por tal lado que me acaba de llegar esta información. Correcto. Entonces ese por si acaso nos convierte en también agentes de desinformación. Y esto es exponencial lo que se viraliza. Correcto, porque cada uno maneja un promedio de 25 contactos con los que comparte información. Y esos 25, 25 y esos 25, 25. Entonces, con que se comparta 25 veces lo que inició con una persona, ya se vuelve un fenómeno viral. ¿Qué hacer en ese caso cuando recibimos esa información? Buscar a través de Twitter, ahora llamado X, no sé, de pronto dentro de otro tipo de información. Hablo de Twitter porque es lo más cercano, lo más inmediato, de pronto a través del internet, pero de fuentes confiables como para saber si algo está pasando, o si no, ser cautos y aguantémonos, veamos, que pase un poquito el tiempo ya de haber información respecto a este hecho. ¿Es así? Correcto. El mundo feliz sería que tengamos el tiempo y los recursos de verificar, porque se puede verificar si el texto es verdadero, si la foto es verdadera, si el video es verdadero, si fue hecho con inteligencia artificial, pero no siempre tenemos el tiempo ni todas las herramientas a mano. Entonces yo diría que en contextos de mucha incertidumbre, ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si no te consta, no lo compartas. Yo siempre comento con mis estudiantes lo que llamamos el triple filtro socrático, que es hacerse 3 preguntas básicas. Primero, ¿me consta? Es decir, la fuente de la que voy a compartir es confiable y legítima. Segundo, ¿en qué les beneficia a los protagonistas de la noticia que yo comparta? Por ejemplo, ¿en qué le beneficia a la familia de rehenes que yo comparta la información de una persona encañonada? Puede, al contrario, disparar el pánico en su comunidad. Y tercero, ¿quién gana con que yo comparta esta información? Porque en este caso muchas veces el que gana son los terroristas. El triple filtro. Ganan la moral. En ese orden, además, primero el me consta. Primero me consta. Me consta, le favorece al protagonista, a quien le conviene que yo publique. Correcto. Dentro de ese ámbito, de ese contexto, esto que pasó con TC Televisión, aquí en el canal, personalmente yo estaba acabando de grabar el noticiero y enseguida nos llamaron de Control Más. Miren lo que está pasando en TC. Y claro, yo lo que decía como una reacción natural es: deberían de quitar la señal del aire. Eso yo lo decía, no lo podían hacer desde los estudios de ahí, pero yo decía desde las antenas, quien esté debería de suspender, apagar la luz, bajar los breaks, para que no pase lo que terminó pasando, es decir, una transmisión en vivo y en directo de un posible atentado, de una posible masacre. Yo decía, ¿cómo estará la familia de esos miembros que están ahí apuntados? Se debía de haber hecho algo desde otra instancia. Claro, uno se dice así incluso en frío, yo reaccioné eso medio en caliente, pero claro, estando uno adentro se puede tomar otro tipo de reacción. Se debía de haber bajado la señal del aire, alguna cosa. Por supuesto, y hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de información. Lo de TC, además, no sé si usted recuerda, era como surrealista. Uno no sabía si era verdad, si era mentira. Hasta ahora la gente dice, ¿y cómo así les ponían tranquilamente el micrófono, el sonidista con la música de fondo? O sea, sí, yo no creo en las teorías de la conspiración, Por pero supuesto. en ese momento era difícil de validar si era verdadero o no. Y uno a veces cambiaba de canal y era la novela y volvía y era el secuestro. Entonces uno no sabía qué de eso era verdad. Y por ejemplo, algo que me sorprendió ingratamente es que medios internacionales serios, la noticia que compartieron del Ecuador fue una noticia de un video de rehenes que no era verdadero. Nosotros hicimos todos los procesos de verificación con el equipo de comunicación en la PUCE y ninguna evidencia lleva a que ese video sea verdadero ni que haya sucedido en el contexto de lo que ocurrió en medios Ecuador. Internacionales serios lo hicieron, ¿Serios? Porque recibieron comunicación y a veces el tema de la inmediatez, de la primicia. Correcto. Y fíjese que mientras nadie veía ese video en Ecuador, estaba en los medios internacionales. Eso ya le da una pista de que alguien desde afuera está manejando la información. Entonces esa es otra fuentes confiables aparentemente, porque un medio serio se basa o tiene sus fuentes en un origen confiable. Correcto, y esa fue la pena. Y muchos amigos del exterior me enviaban ese video y me decían, ¿qué pasa en el Ecuador? Entonces esa ya es otra pista de desinformación, que en el medio donde se supone que eso está ocurriendo, eso no se divulgue y solo se divulgue fuera, sin haber una verificación, también nos da cuenta de que hay un tercero intentando manipular la agenda. Así es.
El mundo está globalizado, la información debería de llegar igual a todos lados, pero lastimosamente la mala información incluso llega más rápido o se difunde de mejor manera que la información positiva, tanto así que al Ecuador, desde el exterior, a mí también me han dicho muchas personas, piensan que hay grupos armados que están por las calles todo el tiempo, de delincuencia organizada, de terroristas, grupos de 100, de 200, qué sé yo, así se imaginan al Ecuador por las calles caminando y atentando contra la propiedad pública y privada. ¿Qué hacer en ese caso? Significa que los filtros a nivel internacional no están funcionando correctamente, no existe una verdadera verificación de lo que sucede. Por supuesto, y fíjese que eso pasa a todo nivel, desde lo que nos ha pasado a nosotros, que es comentar lo negativo, y por eso desde afuera Ecuador ahorita se ve como un destino absolutamente imposible de abordar, e incluso en temas más sencillos. No sé si usted vio el escándalo de Colombia sobre la chica que supuestamente graficó 25 millones de fotogramas para la película El niño y la garza. Todo el mundo la entrevistó en Colombia, fue portada de todos los diarios, fue el orgullo nacional de una barranquillera en una película que gana el Globo de Oro, y ayer se descubre que no era verdad. Y tuvo que salir el Heraldo a aceptar que no verificaron la información. En esa magnitud. Fíjese, una noticia viral de todas las portadas en un país. Que la creó seguramente ella misma, con el fin de Por supuesto, exponerse. Todo empieza con un video de ella en TikTok, que los periodistas siguen. Esto es tremendo. Esto es un llamado de atención también, por supuesto, a los comunicadores respecto a la información. Por más de que digamos, me consta, tienen que venir los otros filtros, porque si no, no podemos todo lo que vemos, todo lo que recibimos, considerarlo como verdadero. Nos estamos dejando llevar también por la inmediatez, por ejemplo, de medios como el TikTok, que decimos, no, si está ahí, es cierto, y no es así. Correcto, y a veces es una verificación, digamos, volver a los básicos del periodismo, ¿no? Si alguien me dice que trabajó en la película, mínimamente tiene que estar en los créditos. Oh, sorpresa, ayer se dieron cuenta que ni siquiera estaba en los créditos. Entonces, literalmente, le otorgamos 100% de credibilidad a una fuente sin evidencias. Además, esto es tremendo porque, claro, en este caso de la chica, seguramente se empieza a difundir, se riega la información, pero incluso a los creadores de la película como que no les llega esta información. Correcto. ¿No? Porque seguramente si ellos veían al otro día, a los 2 días, hey, esto no es cierto, esto la chica no lo hizo, ¿no? E inmediatamente a través de los medios de comunicación se hubiera dejado de regar este tema. ¿Cómo ve usted, cómo han visto ustedes desde el área de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador este tema del caso Metástasis? Y me quiero referir a la participación de determinado periodista, además de un medio digital, en chats con Leandro Norero, que era uno de los cabecillas, que además no sabemos si está asesinado o no, lo digo eso desde mi óptica personal además, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar la labor del periodista? Porque podemos decir, no, él está tratando de constatar la información, ¿no?, a través de determinada herramienta, pero ¿dónde existe un límite en este tipo de comunicación? Fíjese, esta es una pregunta de envergadura porque levantó muchos debates éticos sobre el ejercicio del periodismo. Y estamos de acuerdo con el periodista en que para un periodista todas son fuentes, hasta ahí. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y muchos gremios periodísticos también han enfatizado, es en la cercanía y en una relación aparentemente casi de amistad, de complicidad, de yo te ayudo, yo te doy, tú me das. Eso sí no cabe con una fuente, mucho más con una fuente que es peligrosa, que además sabemos que es autor de delitos graves. Que persigue a otros periodistas o que estaban buscando intimidar a otros periodistas, a colegas. Correcto. Entonces no podemos aceptar un argumento como es un problema de forma. Lo que a ustedes no les gustó es que yo le diga ñaño. No, lo que nosotros reprobamos no son las formas en que se relaciona con un delincuente, es el haber llegado a ese nivel de profundidad de la relación con un delincuente. La fuente puede llegar o uno buscar la fuente también.
Por supuesto, y uno como periodista también tiene que filtrar, porque todas las fuentes tienen una agenda y una intención y buscan que su versión se posicione, pero entonces por eso mismo siempre hay que mantener una distancia en la fuente. Y además me sorprende que se proponga que levantemos manuales. Si cuando usted y yo estudiamos periodismo, todos recibimos la clase de deontología y todos sabemos protocolos de manejo de fuentes sensibles. Se habla de que debería de haber otro protocolo, unas nuevas... Por supuesto, por favor, no estamos ahorita refundando el periodismo. Eso se ha trabajado desde siempre. Eso ha sido delicado, lo preocupante de este asunto, que además, como usted dijo, es un problema de envergadura que nos terminó, digamos, levantando el avispero, sobre todo porque es un medio digital que ha logrado posicionarse dentro de la sociedad con un relativo éxito, lo digo así, porque ahora con todos estos temas, asimismo ese éxito puede revertirse totalmente, y ahí está el fin de tener cuidado con la fuente, con la información, y hasta dónde se llega en determinados casos. Todo esto de las noticias negativas, que lo hablábamos en un inicio, son parte de lo que tiene que ser la consecución de la paz, esa paz que estamos buscando en el país. ¿Cómo ve usted, doctora, la actitud que ha tomado el gobierno? Porque también yo creo que es importante esa fuerza, hay que hacer sentir la fuerza del Estado, más que la del gobierno, la del Estado, es decir, a través de toda su infraestructura, aviones, helicópteros, el personal logístico, las Fuerzas Armadas, la policía, para que estos grupos tengan lo que ellos tratan de crear, miedo, terror, ¿no? Hacer sentir esa fuerza. ¿Es importante, es correcto lo que ha tomado el gobierno como esta política de Estado? Bueno, yo creo que se han dado pasos muy importantes de temas pendientes en el Ecuador desde hace muchos años, y se han tomado quizá decisiones de coyuntura que eran emergentes y necesarias. Lo importante, creo yo, que en este marco los ciudadanos, por supuesto, no dejemos de tener una visión crítica, pero la visión crítica no puede caer ni en teorías conspiranoicas, que empezamos a conectar los puntos en contextos absolutamente surrealistas, jalados de los cabellos, ni tampoco se trata de un romanticismo ni de romantizar a la persona o a la gestión actual. Creo que lo que es importante es defender la institucionalidad y que el Ecuador tiene que seguir adelante. Y parte de eso es que no alimentemos la narrativa del terror y que vayamos progresivamente asumiendo nuestra cotidianidad. Porque mientras menos hagamos lo que todos los días hacemos, mientras más nos alejemos de nuestras rutinas, más percepción de inseguridad y de miedo vamos a tener. Así que todo está en que una vez se pregunta, pero yo ciudadano, ¿en qué puedo contribuir si yo no voy a salir a defender al Ecuador con las armas? No, nuestra contribución está en la narrativa. Y trabajando, haciendo lo que día a día hacemos. Correcto, trabajando sin compartir información de terror y sin compartir información no verificada. Así es, eso es importantísimo en el momento en el que estamos viviendo, con una declaratoria de conflicto armado interno y con un estado de excepción. El gobierno creo que ha hecho lo que usted dice, cosas que se vinieron difiriendo. Siempre se decía, ¿por qué no los declaran grupos terroristas? De esta manera puede actuar inmediatamente las Fuerzas Armadas, porque les termina amparando la Constitución. ¿Dónde queda el tema de los derechos humanos? Esto de los derechos humanos también se habla tanto, de que los derechos humanos están más en favor a veces del delincuente, o las organizaciones de derechos humanos están más en favor del delincuente que lo que puede suceder, digamos, con un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. ¿Es tanto así? Creo que hay que tener mucho cuidado con esa narrativa, justamente, porque sin duda hay que partir de que todos somos seres humanos y hay una dignidad mínima que hay que respetar, sea cual fuere. Un derecho a la vida, además, que está amparado en la Constitución. Correcto. Sin embargo, uno también tiene que tener consecuencias de sus malas decisiones. Y un delincuente ha tomado malas decisiones. Y por lo tanto, eso tiene que tener consecuencias, y tiene que tener consecuencias proporcionales a la gravedad del daño. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es mi preocupación en estos contextos? Que la narrativa se tiende a radicalizar. Entonces, más o menos he escuchado mucho el tema de hay que salir a la calle y matar a todos. Y al que es y al que no es, y si se muere el que no es, no importa, porque por si acaso. Entonces, tampoco podemos caer en esa radicalidad. Entonces. Correcto. Entonces, es proporcionalidad en la reacción
pero también creo que respeto a la dignidad humana en la manera de referirse a las personas, porque si no también podemos generar un caos colectivo que va a derivar en una narrativa que puede ser racista, discriminatoria y que afecte a personas que no están involucradas en una organización delictiva. Entonces creo que sí es importante que también cuidemos que estas posiciones aparentemente extremas que tienden a radicalizarse en contra de los grupos, pero también a romantizar modelos que no necesariamente son los que se acoplan a nuestra realidad. ¿Qué se viene haciendo desde la Pontificia Universidad Católica al respecto de este tema de la desinformación? Además, usted como directora de comunicación estratégica, vienen día a día analizando lo que viene sucediendo con el tema de información, porque además la información es tan rápida, es tan inmediata, es tan cambiante. Cada día tenemos más herramientas, la inteligencia artificial, los chats de inteligencia, bueno, existe un sinnúmero de cosas. ¿Qué se viene haciendo desde la academia, en este caso desde la Pontificia Universidad Católica? Correcto. Bueno, nosotros todos los días a partir del martes hemos ido publicando y haciendo cadenas de redes sociales, de WhatsApp y en nuestro blog Conexión Puse, publicando herramientas para poder filtrar la desinformación. Herramientas de cómo identificarla, cómo identificar un texto falso, un video falso, una fotografía falsa, cómo contrastar la fuente para saber si es verificable, cómo saber si es un contenido elaborado por inteligencia artificial, compartiendo estas preguntas básicas que hay que hacerse, pero también tenemos un proceso que empezó mucho antes de esta crisis, que se llama alfabetización mediática informacional. Y eso es justamente compartir con niños y adolescentes de colegio formas prácticas de cómo identificar desde perfiles falsos de redes sociales, que es donde ellos están expuestos a una gran vulnerabilidad, hasta información falsa, medianamente falsa o sin contexto, como decíamos, y trabajar el desarrollo de estas competencias en los colegios. Y en lo inmediatamente posterior vamos a ofrecer varios cursos y talleres para periodistas, para ciudadanos, para personas interesadas, tanto en cómo identificar desinformación, como también en cómo generar una narrativa, un storytelling de paz. En esto nos estamos articulando con otras organizaciones como CIGNIS, que es la Asociación Global de Comunicadores Católicos, CORAPE, en fin, se irán sumando cada vez más actores que también nos ayuden a hacer contrapeso desde la narrativa de la paz, que no es negar la violencia, pero que significa darnos esperanza. Doctora, muy gentil por haber estado aquí, le volveremos a invitar porque queremos en una próxima entrevista abordar y desarrollar más un poco este tema de la alfabetización digital y todas estas herramientas que ustedes ponen a consideración, no solo de comunicadores, sino de la sociedad en general, para principalmente combatir el tema del que hemos hablado el día de hoy, que es la desinformación. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Gracias, muy gentil. Amigos, la doctora Albertina Navas, ella es directora de comunicación estratégica de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue editora general de la revista Líderes. Muchos van a recordar la revista Líderes como esa cuna, además de las pymes, del emprendimiento, ¿no? Ahora el emprendimiento se le ha dado un estatus como mayor o más esencial, pero la revista Líderes como que fue la cuna, fue el origen. Ella fue editora general durante prácticamente una década. Sí, 9 años estuve en el comercio. Ahí está, así que la doctora ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre la desinformación y la comunicación por la paz, tan importante en el día de hoy. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.